Hola chicos, bienvenidos a la Academia Wolfram. Hoy vamos a ver cómo se amortizan préstamos de tres maneras que son bastante simples, la manera simple, americana e italiana, y más adelante en otro vídeo explicaremos cómo amortizar préstamos con el sistema francés, que es un poquito más complicado, pero nada raro. Antes de empezar, lo que tenemos que entender es que un préstamo es una cantidad de dinero que pedimos prestada normalmente a un banco y que tenemos que devolver. Por supuesto, el banco, por hacernos ese favor, nos va a prestar ese dinero y nos va a pedir que devolvamos todo ese dinero más unos intereses, ¿sí? Entonces tenemos que familiarizarnos con esta tabla de aquí. En la parte de C vamos a poner el capital que nos ha prestado el banco. A medida que vayamos pagando esas cantidades, iremos disminuyendo esa cantidad que debemos hasta llegar a cero. M es el capital que ya hemos pagado, por tanto será completamente al contrario, irá sumando hasta llegar a 30.000 en este caso, que es el capital que nos han prestado. Estas columnas de aquí, ¿qué son? Como he dicho, realmente tú al banco le pagas dos cosas, le pagas lo que pertenece al préstamo y la parte de interés. Es decir, la suma entera de esas dos cosas se llama término amortizativo y está representada en esta primera columna. Por tanto, como vemos aquí, A es la suma de I más A. Como podréis sospechar, I es la columna que hace referencia a los intereses que tenemos que pagar y esta A grande o delta, cada uno lo llamará de una forma diferente, hace referencia a las cuotas que pagamos del préstamo verdadero. O sea, de esos 30.000, ¿cuánto voy a ir pagando? Por tanto, tenemos que hacer siempre caso de estas fórmulas. Tenemos que la A pequeña, el término amortizativo, es la suma del interés más la cuota de amortización. Además, sabemos que el capital en T, es decir, por ejemplo, el capital que debo en 2, será el mismo capital que debía en 1 menos lo que ya pagué de esa parte del préstamo. Por tanto, C en T es C en T menos 1 menos la cuota que he pagado en T. Además, dependiendo del tipo de préstamo, de amortización de préstamo que utilicemos, sabemos que la cuota de amortización es la división, cuando es constante, de C0, que es lo que me han dejado entre N, que son los años o periodos en los que yo tengo que pagar, y el tipo de interés. Si es constante, lo calculamos como el capital principal por el tipo de interés, y si es cambiante, es decir, que cada periodo cambia el tipo de interés, pues será el capital el año anterior por el tipo de interés. Con los ejemplos vamos a verlo mucho más claro, ¿sí? ¿Qué ejemplo tenemos en este caso? Un banco nos ha prestado 30.000 euros y nos ha dicho que nos va a cobrar un 5% de interés anual, pero que nos va a cobrar de manera cuatrimestral, es decir, cada 4 meses nos va a pagar, es decir, 3 veces al año. Por tanto, yo tengo que cambiar este tipo de interés a cuatrimestral para poder saber cuánto me cobran cada uno de los periodos en los que yo voy a pagar. Este tipo de cambio lo tenéis explicado en otro vídeo, o los tipos de cambios de interés, ¿sí? Entonces, en la simple, muy fácil, como su propio nombre indica, realmente yo no pago nada hasta el final del periodo. Por tanto, ni pago intereses, ni pago cuotas a lo largo de todo el periodo. Y es al final cuando pago los 30.000 que debo y los intereses, que en este caso van a ser 30.000 por 0,01639, que son 491,7. Como sabemos que la columna A es la suma de esto más esto, pues sabemos que tenemos aquí 30.491,7. En este caso, como no estoy pagando nada, todos los años sigo debiendo 30.000, perdón, todos los periodos sigo debiendo 30.000 hasta el último, donde ya no debo nada porque lo he pagado todo. Como veréis, esta columna y esta columna, esta casilla y esta casilla, perdón, siempre van a coincidir. Pues la resta de esta menos esta, vamos a obtener un 0 siempre. En este caso, de MR, que es lo que ya he pagado, realmente yo no he pagado nada hasta el final, que he pagado 30.000. En el caso del americano. En el americano hay una columna constante que es IR. Va a ser siempre la misma, siempre la misma. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, nada más empezar el ejercicio, es multiplicar 30.000 por el tipo de interés, que en este caso son 491,7 y va a ser constante durante todo el periodo. Entonces ya tenemos esta columna de aquí y podemos ir rellenando las siguientes columnas. Tenemos que saber además que el americano, que yo no pago nada de cuotas hasta el final, donde lo pago todo. Es decir, es un tipo de amortización en el que yo voy pagando periódicamente mis intereses, pero mis cuotas solamente las pago al final. Por tanto, mis términos
van a ser en este caso solamente los intereses, puesto que lo otro es 0. Lo siento. Por tanto, aquí vamos a tener lo mismo, 30.000, 30.000 y 0. Y aquí 0, 0 y 30.000. Mismo sistema que antes. Pero esto es la suma de esto más esto, por tanto es 30.491,7. De momento fácil, ¿no? Último caso, italiano o lineal. En este caso la columna que es constante es esta. Utilizamos esta formulita de aquí. En este caso son 30.000 entre 3, que es el número de periodos. Van a ser 10.000 en cada periodo. Por tanto, 30.000 menos 10.000, en este caso, en el año 1, sigo debiendo todavía 20.000. 20.000 menos 10.000, este año sigo pagando todavía 10.000. Y como vemos, 10.000 y 10.000 coinciden, pues toda la última columna entonces es 0. ¿Qué he pagado ya en MR? En este caso ya he pagado 10.000. Al año siguiente he pagado 10.000 más 10.000, he pagado 20.000. Y el último año, 10.000 más 20, más 10.000 más 10.000, o es decir, 30.000, he pagado ya todo lo que tenía. Para estas columnas utilizamos esta formulita de aquí. Si yo este año debía 30.000, multiplicado por el tipo de interés, he pagado 491,7 euros de intereses. El año siguiente yo debo 20.000 solo, 20.000 por el tipo de interés, tengo que pagar 327,8. Último año, 10.000 multiplicado por su tipo de interés, tengo que pagar 163,9. Como en este caso no es constante, utilizo esta y no esta. Esta solamente es en el caso de que sea constante. Última columna, sabemos que esto más esto es A, por tanto, 10.491,7, 10.327,8 y 10.163,9 y tendríamos el cuadro de amortización completo. Espero que haya quedado claro. Si tenemos alguna duda, sabéis que podéis dejarlo en los comentarios debajo del vídeo y recordad que en Wolfram vuestra formación no tiene límites. Hasta la siguiente.